Hola y mil gracias por checar el canal y escuchar o ver estos videos de Toxodet en YouTube. Recuerden que estamos también en Spotify, Amazon y un montón más de sitios para escuchar nuestra música como Toxodet o Toxodet Projects. Mil gracias una vez más y bueno, hoy voy a hablar de lo que fue el periodo de 1992 a 1994. Estos 2 años fue una transición bien severa para mí como músico y persona. Pues obvio, como siempre en esta vida, uno nunca acaba de aprender, ¿no? Estaba yo ya casi retirándome en 1992 del metal en general. Y dije, bueno, voy a tocar, pero de aquí, de vez en cuando, bla, bla, bla. Y ya después resulta que salió el contrato con BMG Ariola o RCA o Sony Music, como sea, porque hoy en día son lo mismo. Una conglomeración de multinacionales, en fin. Total, hablemos cómo se empieza el periodo ese. Fue un tiempo, pues bueno, como repito, siempre fue mi vida un poquito difícil, tanto como músico, porque no podía dedicarle el tiempo ni tenía el equipo completo como yo quería, ¿no? Que en realidad no era muy caro, no sé por qué así sucedió, pero bueno, así tuvo que ser y punto. Como les digo, no, nunca tuve el equipo completo, yo quería más efectos para hacer el grupo un poquito más como lleno de sonidos, pero así se dio. Teníamos que hacer thrash, death metal y bueno, entonces ese periodo del 92-94, fuera que yo estaba experimentando yo solo grabando con mi guitarra tontería y media de estilo black metal, que hoy en día se conoce como black metal, pero en esos días yo lo veía como Bathory, yo quería hacer algo así como estilo Bathory con mi hermano y lo hicimos. Ahí están los demos esos del Demons, Black Metal Demons, ahí vienen parte de esas grabaciones, pero eso fue por separado, eso es grabación nada más, no para tocar en vivo ni nada, nada más porque estamos experimentando. Igual cuando empezamos eso, empezamos lo de lo más mórbido de la realidad. Pero lo de lo más mórbido de la realidad, debido a que era para BMG Ariola, que era algo, una compañía más grande. Yo los conocía por mil y un grupos y discos y artistas de música clásica, etcétera, etcétera. Y Motorhead, que estaba ahí. Entonces, pues era como que pues algo serio, ¿no? O sea, había que hacer, según yo, algo que valiera más la pena, que tuviera un sonido más moderno, según yo, en ese entonces, y que estuviera más contemporáneo, guardando como quiera las bases de un speed thrash death metal con elementos modernos, según yo. Los elementos modernos los vine como quien dice como efectos usando en el estudio de grabación. Como repito, no tenía efectos, nada más tenía un solo pedal de distorsión y ya. Y la distorsión del amplificador o el canal limpio. Entonces era o tocar con distorsión o limpio. Entonces, a pesar que el pedal era pura distorsión, incluía un poquito de delay. El estudio hablando tenía el Digital Metalizer en ese año, en el 92, 93, 94, era lo que estuve usando. Antes de ello, usaba un Gallien-Kruger, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro día, de cosas técnicas. Entonces, como repito, yo quería un sonido más completo, quería que se escuchara como también sintetizador, quería como agarrar esas pastillas de guitarra sintetizada y que se escuchara lo mismo que estuviera tocando la guitarra, pero como estilo con órgano de iglesia, como sintetizadores, ¿no? Pero era carísimo, al menos en esos años era muy caro para al menos mi tipo de ingreso. Y pues en fin, a tocar con lo que se tenía, a trabajar o a hacer posible lo que se podía hacer posible con lo que se tenía, ¿no? Como repito, yo ya estaba por retirarme porque el disco ese, el Mysteries About Life and Death, fue una verdadera broma. La gente no lo aceptó en su tiempo, alguna gente sí, algunos no. Realmente el disco se arruinó por mil y un cosas, como repito, tanto nuestras familias como la sociedad en general
estábamos siendo como atacados todo el tiempo, ¿no? Y al menos en mi caso, en la escuela y en algunos lados, alguna gente, ¿no? Que yo era un satanista y que era esto y que aquello, y etcétera, etcétera. Una fama realmente inventada completamente. Hasta sacaron el disco, es el Mysteries en una iglesia, esas iglesias protestantes, para criticar y decir que yo esto y que yo aquello, que es por favor, hombre. O sea, cómo vivimos en un mundo hoy completamente diferente, que eso se ve absurdo, ¿no? O sea, hay música realmente diabólica que la gente está tan estúpida y no la ve. Hoy en día al menos ya se descararon. Todos tantos y tantos videos musicales de grupos de esos de hip hop y rap y toda esa basura que ya ponen directamente demonios y es una música que supuestamente no quedaba con esto porque solamente demonios y diablos y así eran relacionados con el rock and roll o el metal extremo o el metal en general. Y ahora resulta que estos imbéciles también quieren usar eso para representar su música. Pues claro, la maldad está en donde sea, no nada más en el rock como ellos querían hacer ver en esos años, como siempre la sociedad de arriba queriéndole poner el dedo a algo, a todos los problemas se causan porque no, es que es el rock, ¿verdad? Cuando en realidad hay mil y un cosas que ponerle el dedo, como el sistema educativo, para empezar, cómo es el sistema que vivimos, ¿verdad? Que es un mundo muy triste, muy explotador y que pues yo entiendo que tienen que limitar la economía de todo el mundo porque no quieren que todo el mundo se vuelva rico de la noche a la mañana. Imagínense una economía justa para todos. Yo no estoy hablando de un socialismo ni comunismo, sino algo así de utópico, futurista o lo que fuera en cualquier época. Y pues no, siempre va a haber el envidioso, el grupo de gente que ¿cómo? No, yo soy superior a todos y yo tengo que mandar a todos. Y bueno, eso es tema para otro día que no me quiero meter. Pero en fin, mucho de esto habla el morbid reality o lo más mórbido de la realidad, de cómo somos como seres humanos, hasta dónde llega el humano en términos así horribles de las cosas que nos hacemos entre unos a nosotros, entre todo el mundo, de todo tipo de maneras, o sea, en cuestión principalmente económica, política y militar a nivel mundial, ¿no? O sea, que siempre va a haber una cultura que se quiere imponer ante otra, o que está en aquella, o sea, siempre nunca paz, jamás. O sea, siempre tiene que haber algún conflicto, que porque mira, es que tiene, no sé, como dicen acá los gringos, ¿no? De que el pasto de aquel lado, o el zacate o el pasto se ve más verde del lado de tu propiedad que de mi lado, ¿no? Y ya por lo tanto la persona quiere brincarse a tu jardín, ¿no? Y adueñarse de tu jardín porque se ve más verde o lo que sea. Siempre porque tienen algo más o lo que sea. En fin, siempre hay algún tipo de conflicto o simple y sencillamente porque tienen esa cultura de dominar y conquistar, etcétera, etcétera. Y a eso se dedica, pues la guerra lamentablemente es negocio y es parte del sistema triste que el humano tiene que vivir, existencialmente hablando, que bueno, ese es tema para otro día. Perdón que me alargo y me meto en otros temas, pero así es mi vida de que, en fin. Bueno, entonces volviendo al tema, otra vez de esos años, del 92, 93 y 94, era un vil desorden para mí, Toxodet en ese tiempo, porque estaba yo empezando a trabajar con mi hermano y luego el baterista Alberto Vela renunció al grupo. Ya después entró otro amigo que no era baterista, igual como siempre, como les cuento si es que han seguido la historia de esto. Entra gente que son amigos míos y quieren ellos como que apoyar la cosa, ¿no? Ahí de, bueno, pues yo toco el instrumento que te falte, ahí nada más pues me enseñas o nos enseñamos, como sea. Y este caso era baterista, él ya tenía su drum set o su batería, pero no sabía tocar. Nada más sabía tocar lo típico y ni siquiera lo típico, no podía mantener un tiempo bien, era un rollo. Igual que, como les digo, otros bajistas que estuvieron en el grupo, cantantes, bateristas, de todo que hubo, que lamentablemente pasó mucha gente
y tuve yo que, pues, no tenía por qué aceptarlo, si no llenaban los requisitos había gente que algunos sí tocaban bien, pero no tenían la agresión, y la gran mayoría no sabían tocar. Esa es la verdad. Por eso se escucha un desastre, ¿no? En realidad. Estamos ahí como que con paciencia, practicando, y ya Luis se pone a practicar un poquito más, porque viene ese plan de hacer una nueva grabación y empezamos lo más mórbido de la realidad. En realidad empezó con Alberto Vela, Ricardo Vilches en el bajo, Alberto Vela en la batería, Ricardo Vilches en el bajo y yo en la guitarra. Empezamos con la de Deepest Unknown, o lo más, ¿cómo se dice? En fin, Profundo Desconocido, es el tema en español. Y resulta que, pues bueno, pues poco a poco, Vilches yo lo vi muy ocupado, ya no lo quise molestar porque en realidad Tom, pues ya teníamos años tocando, desde el 88, 89, 90, 91 y parte del 92 todavía él tocó. Pero yo en realidad ya no lo quería molestar. Ya después hizo que otro amigo, Israel Treviño, que no era bajista, o Indresha Dasa, o como quieran decir, esos de los Hare Krishnas, pero bueno, en fin, eso es tema de otro día. Israel o Indresha se hace bajista cuando en realidad él es mucho mejor guitarrista que lo que yo pudiera tocar, honestamente, no al menos en guitarra clásica, en guitarra acústica, pero buenísimo. Entonces le pido el favor que si puede tocar el bajo y lo toca, ¿no? O sea, total compra un bajo barato, buena onda Israel, siempre, como siempre. Igual Luis Martínez, súper buena onda. En esos años estábamos como un vil grupo y creíamos en ello. Lamentablemente, ni Israel era bajista y encima no tenía tiempo porque él estaba estudiando su carrera profesional. Igual todos estábamos estudiando en la universidad. Uh, y Luis Martínez también no podía dedicarle el tiempo necesario. Tenía las ganas y la disposición, pero no le dedicaba el tiempo debido a que no sé, también tenía que trabajar y estudiar, y yo también. Entonces necesitaba gente más seria porque venía este contrato con BMG Ariola, que ya tenían un tiempo hablando de ello. Ya se tenía un tiempo hablando con ello, con uno de los productores de la Ciudad de México, Rafael Estrada, muy súper buena gente ese chavo, en fin. Entonces estábamos hablando, pero no había nada concreto. Entonces ahí estamos Israel y yo inventando canciones, dándole él en el bajo y yo en la guitarra, aún así tocando un poco del Mysteries About Life and Death y de todo. Hacíamos jams con Luis en la batería. Y total, llegó el momento en que lamentablemente, como les digo, que a veces me desesperan, aunque seamos amigos del grupo, y les tenía que decir que bueno, ahí nos vemos, ¿no? Y le tuve que decir a Luis que bueno, lo siento mucho. Apenas estaba él enseñando, repito, a tocar la batería, y no podía tocar así las cosas constantemente bien. Y también con él seguimos lo más mórbido de la realidad, Israel y yo. Y como repito, le tuve que decir bye, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía, como repito, él seguir ese patrón que yo quería en la batería de constancia, tal y como Alberto Vela lo podía hacer, o en este caso, el mejor caso para este disco, que fue Javier Villarreal, que era un amigo, un vecino que nos conocíamos de años, siempre nos llevábamos súper bien. Muy buena gente, su familia, el papá, un papá súper buena onda, el señor así bien alivianado, bien moderno para esos años. Pues él hacía sonido y hacía música, se dedicaba también al rock, y este chavo pues era un excelente baterista. Y de repente en una de esas le propuse, ¿no? Dije, oye, ¿sabes qué? Viene un disco así, así, bla, bla, bla. ¿No te gustaría participar? Me dice que sí. No quería él ser parte del grupo porque no tenía tiempo. Y encima él estaba más en la cosa del rock progresivo de los 80s, estilo Rush.
o Yes, y le gustaba mucho eso, y a mí también, a mí me encantaba el Rush, por supuesto, y Yes, pero pues no era yo un músico, un guitarrista para ese estilo de música, según yo en esas fechas, ¿no? Sí, pues, sí puedo, sí lo fui un tiempo, pero para nada como Yes ni Rush, para nada, de una manera mucho más experimental, pero bueno, pero al menos en esas fechas mm, yo quería hacer un poco más por él en la batería, honestamente, pero él no entendía de que, bueno, esto es un grupo que ya está establecido, que es de thrash metal, de death metal, y vamos a tener que seguir ese patrón aunque no querramos. Aunque ese disco, lo más mórbido de la realidad, queda como death metal, eh, death metal con experimental, digamos así. Um, entonces, ya por fin, como repito, le tuve que decir a Luis bye. Esto fue en inicios de 1993, ya después de regresar de un viaje a Holanda, que bueno, eso es tema para otro día. Total, Javier me dice que sí, ¿no? Vamos a empezar, y empezamos por ahí de, no recuerdo si marzo o abril de 1993. Empezamos como marzo, como finales de marzo de 1993. Y empezamos a hacer jams, nada más, de tratar de tocar lo que se pudiera, y empezamos a armar las canciones poco a poco. Yo iba con él a solas y ensayábamos primero la guitarra y la batería, íbamos construyendo las canciones. En la gran mayoría de los casos Israel estaba ahí, a veces no. Ya cuando estaban las canciones ya todas juntas con la batería y todo, ya Israel ya venía y ya todo lo practicábamos juntos, porque también yo tenía que ver las canciones por separado con Israel para practicarlas ya con la batería. Entonces era todo un rollo, ¿no? Y no teníamos tiempo bien, ¿no? Entonces, para entre alrededor de mayo y junio del 93, ya tuve que ir a la Ciudad de México para empezar las pláticas y sobre qué iba a suceder con el disco, ¿no? Qué es lo que quería la compañía, qué se esperaba, expectativas, bla, bla, bla. Y fui, regresé porque ya vi que era algo serio y empezamos a darle más tiempo y dedicación. Entonces se hablaba de que íbamos a grabar ya pronto, ¿no? Como en el mes de julio o finales de junio se hablaba de que íbamos a grabar después de que yo fui a la Ciudad de México esa ocasión, como al mes, digamos, se pensaba que se iba a grabar. Total, eh, Javier se empieza a desesperar porque el semestre en su escuela ya empezaba, en la universidad, igual para Israel, igual para mí. Entonces pensábamos que este proyecto de lo más mórbido de la realidad quedaría como algo del verano del 93, y ahí quedó. Y ese era el plan. Lamentablemente en la Ciudad de México se empezó a retrasar todo, como siempre, que bueno, perdón por decirlo, pero así son las cosas a veces. No nomás por allá, veo que a veces en todos lados, en cuestión de producción de metal más que nada en estos años. La grabación empezamos a hacer la grabación hasta agosto, ¿no? Entonces se retrasa un mes más, y Javier ya estaba desesperado porque los papás de él ya le estaban pidiendo que solo se dedicara a la universidad, a los estudios, como les repito, así era en ese entonces. Y yo en realidad pues le pedía paciencia, y ya total las canciones a la hora de ir a grabar nos salieron un poco no como eran. En realidad la batería, Javier les cambió bastante a la hora de la grabación, improvisó mucho. No se escucha mal para nada, pero no eran las canciones originalmente así, no todas. Um, Igual yo en la guitarra tuve que adaptarme a lo que él estaba haciendo en la batería. Igual faltaron algunos arreglos de la guitarra, debido que cuando la grabación continuó fue entre agosto del 1993 a septiembre. Hicimos la primera parte de la guitarra, bajo y batería. Hicimos la parte de la guitarra, bajo y batería en agosto de 1993, por ahí como del, no recuerdo bien, si como el 26, 27 de agosto. Eh, y luego
la guitarra rítmica y líder o solos, sintetizadores, vocales, todo eso lo grabamos en la Ciudad de México. Entonces eso fue hasta septiembre, entre septiembre 8 al 20 o el 18 estuvimos como unos 10 días, ¿no? Y la masterización igual, la mezcla, todo se hizo en esas fechas. Y el disco sale hasta diciembre, noviembre de hecho, noviembre de 1993. Bueno, una vez más, hablando de los integrantes, Javier, pues inmediatamente al término de la grabación, pues se terminó su periodo en Toxodet. Y en realidad lamentamos bastante ello porque, pues, un excelente baterista, bastante potencial. Encima nos llevábamos súper bien, bueno, muy buena gente y, o sea, muy divertido trabajar con él en la música, honestamente, ¿no? Yo lo extrañé bastante. Fue alguien quien me hizo ver las cosas de otra manera en la música, ¿no? Porque yo nunca había tocado con un baterista así, honestamente, no era la primera vez que tocaba con un baterista bien, un baterista de verdad, ¿no? Fue lamentablemente ya para mí, como quien dice, difícil aceptar después de que yo no quería que se fuera. En realidad yo quería que permaneciera en el grupo, pero como él tenía una actitud así como que no, no puedo, y siempre como que riéndose al respecto, y me caía bien, o sea, no tenía ningún problema con ello, ¿no? Pero ya después, en el 94, me acuerdo que nos vimos en un concierto que tocamos ahí en Monterrey y como que quería ver si podía tocar en vivo o algo, pero como nunca habíamos ensayado con él y era enfrente de tanta gente, era en la Monumental Monterrey, no quise yo, sí pudimos haberlo hecho, sé bien que él tenía la capacidad, pero yo no sé el resto de los músicos cómo fueran a reaccionar, como era algo así espontáneo. Hubiera estado bien, honestamente. Yo hubiéramos hecho alguna canción dos veces, una con él y otra con el baterista que estaba en ese entonces, que era Luis Martínez, ¿no? Que volvió a entrar al grupo ya al final de ese periodo. Pero bueno, ahorita terminó con ello. Entonces, total, como repito, no por ponerme así muy romántico al respecto, ¿verdad? Pero de la realidad, ¿no? Era un tiempo muy extraño para mí, que estaba como siempre aprendiendo, ¿no? Que nunca acaba uno de aprender en esta vida. Total, pues ya Javier deja el grupo, igual Israel, idéntico que Javier, en agosto del 93 ambos dejan el grupo. Entonces ya después de agosto del 93, ya estaba yo en pláticas, porque debido a que Marco Gil nos visitaba en los ensayos de Lo Más Mórbido de la Realidad, ahí con Javier y con Israel tocando, y siempre llegaba, ¿no? Y yo tenía ya años de no vernos, Marco y yo éramos amigos desde la infancia, y yo siempre pensé que bueno, pues él ya hizo su vida como pues, porque pues yo le llevaba 3 o 4 años, como 4 años, y somos de otra generación, y en esos años así era, ¿no? O sea, ya si eres así más joven o más grande, ya de repente esos amigos ya no los volvías a ver, que eran amigos nada más cuando estuviste niño, porque pues eras un chavillo ahí, ¿no? Y jugando fútbol americano, fútbol soccer, o jugando en general con los vecinos, ¿no? En los parques, ahí mismo en el área. Y nos juntamos y hacíamos de todo, ¿no? Estábamos siempre riéndonos. Marco era alguien, o sea, honestamente, ¿no? De que debería haber sido como un showman, así de comediante, porque era una cosa interminable de chistes y de risa. Igual Jorge Tamés, que también estuvo tocando en Toxodet un tiempito, que era en ese entonces el proyecto Totality, Aggression and Noises, que también es vecino, muy buen amigo de esos años, que de hecho fui amigo de él, fuimos primero amigos él y yo que con Marco, ya después conocí a Marco debido a Jorge, pero Marco, como repito, pues, porque era 4 años menor, y nos intercambiábamos discos de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, y me acuerdo que nos gustaba David Bowie también. A mí no me gustaba mucho David Bowie en ese entonces todo, pero debido a una muchacha que me gustaba, una noviecilla, ¿no? Que
que tuve, pero bueno, esa historia de otro día, ¿no? Hay de niños, ¿no? Que en fin, y tuve interés de que, bueno, porque a ella le gusta David Bowie, ¿no? Voy a ver qué es David Bowie. Y ya por fin vi en MTV, y ya lo había escuchado en el radio, obviamente. Y sí, obviamente es como el rock progresivo, una cosa así, es como más cantado, más bizarro, ¿no? Pero bueno, en 1993, en los ensayos, él nos empieza a visitar por ahí como en julio, que era el tiempo del verano. Y yo, repito, tenía años de no vernos. Él y yo nos juntábamos mucho como de 1982 a 1989. Ya después de ahí ya no lo volví a ver. Hasta esa vez, 4 años después, ¿no? Hasta el 93, mediados del 93, ¿no? Entonces, ya nunca lo vi, ¿no? Quizá lo veía así de lejos y nos saludábamos, pero ya no llegaba ni nada. Pues yo entendía, ¿no? Pues él estaba creciendo, tenía sus nuevos amigos, sus nuevas amistades y todo. Y en fin, al que sí veía en ese tiempo era Jorge Tamés, ¿no? A él sí nunca lo dejé de ver en esos tiempos. Él como quiera llegaba de repente y nos veíamos y bla, bla, bla. Pero bueno, ya total, pues ya estando Marco ahí, otra vez como antes, nada más nos estábamos riendo y todo. Y como él y yo ya habíamos tocado en el pasado, él tocaba la batería que yo tenía, tocaba súper bien. Y le pedí, ¿no? Que qué onda con... Él estaba tocando el bajo con un grupo ahí de San Pedro Garza García, de thrash metal en español. Muy buen grupo, se llamaba Amnesia, pero muy buenos, ¿no? Todos eran tres, ¿no? Y Marco era el bajista. Este, total, le pedí que si quería entrar a Toxoded en el bajo, ¿no? Porque Israel se tenía que retirar debido a sus estudios y que no tenía el tiempo y ni dedicación y que en verdad no era bajista. Lo hizo muy bien el trabajo, no lo voy a negar, pero no era bajista a la larga, no, él es guitarrista, violinista, pero no bajista en realidad. Entonces, sí es como todo guitarrista puedes tocar el bajo un ratito, pero no sé cómo explicarlo, o sea, en fin. Y yo quería un bajista de verdad. Entonces, por fin, Marco, a pesar que en ese inicio hacía solamente lo básico en el bajo, no comparado como hoy en día ya con sus grupos que ha hecho, que Maligno y este grupo nuevo, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El último que tiene, que bueno, súper buenísimo que son el grupo, y ya ahí tiene unos bajeos increíbles, ¿no? Pero bueno, al menos conmigo en ese tiempo hacía lo básico, pero lo hacía súper bien. Entonces nos quedamos sin baterista. Entonces el baterista con el grupo que él estaba tocando, ese de Amnesia, de San Pedro Garza García, Nuevo León, se le propone si quiere ser parte de Toxoded, ¿no? De esa grabación nueva, Lo más mórbido de la realidad, que eso es lo único que íbamos a tocar en gira, o lo que sí iba a estar tocando, no íbamos a tocar nada del pasado, puro Toxoded, Lo más mórbido de la realidad, debido a que pues mi hermano ya había entrado al grupo, ya estaba de vuelta en el grupo, con él empecé tocando en realidad, del 84. Jesús Guzmán estuvo en el grupo 84, 85 y 86 y parte del 87. O sea, todo el inicio. Lamentablemente él hacía los vocales a veces no, debido a que yo tenía la dirección del grupo, o sea, todo el mundo quería tener la dirección del grupo y eso era imposible. Y luego, como repito, a veces él no se aprendía las letras, era un rollo y las mismas cosas originales, a veces las hacía diferentes, pero las hacía muy bien. Total, como repito, que empezamos a trabajar ya en la casa, él ya empezamos a agregar las letras, cómo iban las canciones, cómo iba a ir todo. Pues él ya se movió a su manera, él no tenía ni un micrófono, no teníamos nada, ¿no? Siempre todo pidiéndolo prestado en esos tiempos, fue uno de los tiempos de más pobreza que yo tuve en mi existencia, no tenía nada, no teníamos nada, ¿no? Y que nos haya contratado esa compañía de BMG Ariola estuvo bien porque aunque no nos pagaron, al menos a la hora de viajar y a la hora de ciertos gastos ellos los cubrían.
Y eso ya era como que cierto incentivo para el grupo, nos sentíamos apoyados, que alguien nos esté apoyando, ¿no? Que nos pagaban todo, en pocas palabras, no dinero, pero al menos pues comidas y hoteles y transportes y aviones, etcétera, etcétera. Y total, como repito, ya entrando mi hermano, o sea, pues ya yo ya no pensaba tocar el toxo de antes. Y aparte estamos ya en los 90, según yo ya había pasado mucho tiempo. No sé por qué tengo una tendencia así de que tocar lo que es de este disco, lo que es, este año sacamos este disco, bueno, solo vamos a tocar este disco. Así se veía en esos años, ¿no? Nada más grupos realmente populares tocaban clásicos de sus discos, pero pues nosotros no éramos un grupo popular, éramos un grupo subterráneo de metal mierdoso, como quien dice, en el aspecto que, o sea, no éramos alguien ni Iron Maiden, ni ya sea quisiéramos, no, o sea, para nada. Pero fueron tiempos bastante divertidos para mí, porque también recuerdo que nada más estábamos embriagándonos, estábamos tome y tome cervezas. Yo no, yo fui sobrio casi toda la juventud. Empecé a tomar otra vez a los 21 años. Digo otra vez porque yo empecé a los 13 años, empecé a tomar cerveza, bien poquito, ¿no? Y luego a los 15 años le paré, porque me puse súper ebrio con un cartón de bohemias, ¿no? En ese entonces la bohemia era la mejor cerveza, al menos ahí local. Y Dios mío, en fin, de los 15 años hasta mis 21 fue cuando empecé a tomar otra vez. Y esa época de lo más mórbido de la realidad, Israel y yo acabábamos de regresar de Europa y veníamos más cerveceros que nunca. De hecho no era necesario haber ido a Europa, en México tomábamos todo tipo de cervezas, había un intercambio comercial, el llamado GATT, que debido a ese intercambio estaba México recibiendo un montón de importaciones de cervezas de Holanda, de Bélgica, de Alemania, etcétera, por muy buen precio, muy barato, hasta más barato que cerveza mexicana. O sea, era más barata. Que ¿cómo es posible, no? Entonces estábamos, y la gente de ahí local de Monterrey, digo con todo respeto, digo yo también soy de ahí, somos medio rancheros y nadie quiere probar otra cosa que no sea lo mismo. Cerveza, todo el mundo quiere lo mismo, que Tecate, Carta Blanca. Si quieren algo muy extremo, una Nochebuena o la Bohemia. Hasta ahí llega la gente de ahí, ¿no? O sea, ya más que 2X Lager y que de otro tipo yo entiendo que sí se la toman, o que de repente rompen la regla antes así era, ¿no? Nadie tomaba coronas, era la gente muy orgullosa con su carta blanca, pero ya si querías otra cosa, pues ibas por tus coronas, ¿no? Bueno, en fin, empezamos a tomar demasiado, todos los días ensayábamos y de eso se trataba el chiste, ¿no? Estábamos tome y tome, nos la pasábamos súper bien, con cervezas, buenas cervezas, cervezas chafas, de todo tipo de cervezas, pero siempre estábamos tomando. Yo me hinché completamente, yo no soy muy bueno para estarme intoxicando con alcohol, mi cuerpo como que no lo acepta bien, honestamente. Me siento mucho mejor cuando no bebo, pero a veces bebo un poco, ¿verdad? Estuve tomando demasiado acá, pero bueno, estoy hablando de ese tiempo que yo no, pues no todavía no conocía mi cuerpo, ¿no? Y no sabía qué me estaba sucediendo a la hora que estaba tomando, ¿no? Y me veía todo hinchado, todo mal y no me sentía bien. Y yo no sabía qué me estaba sucediendo, pero yo veía, pero pues si es cerveza, ¿qué tiene de malo? Una bastante ignorancia, ¿no? De que no sabía de qué se trataba lo que te sucede adentro del cuerpo, al hígado, los riñones y que afecta todo el cuerpo en general. Pero bueno, en esos años estaba uno en modalidad de diversión, en una modalidad de que, bueno, pues a darle, ¿no? Y la cosa era estar tocando, estar de buen humor para tocar ese metal extremo, que así fue la historia, ¿no? Entonces, ya con Marco, repito, pues era bien fiestero, igual que yo, de cervezas, ¿no? Y nos la pasábamos súper bien. Miguel Quiroga, que es el baterista que se unió al grupo, ya después de Javier Villarreal, pues se une al grupo, lamentablemente era casado, y como todos en el grupo éramos solteros, entonces él tenía esa limitante de que a veces no podía ensayar o no podía ir a tocar, o a veces siempre estaban los problemas de que no podía algo. Era buenísimo baterista, a mí me caía súper bien Miguel, alguien bien activo, bien entusiasta y positivo, así estilo Marco también. Siempre adelante, igual mi hermano, ¿no? O sea,
Mi hermano Jesús Guzmán igual, siempre bien entusiasta, toda la vida ha sido muy entusiasta en la música, pues le gusta mucho, él sí es músico de verdad, es cantante de verdad, yo no, yo soy un guitarrista, fui guitarrista en esos años, todos ellos ya me sobrepasaron en todas las horas que han hecho en sus grupos, en el caso de Jesús Guzmán con Avatar, y en el caso de Marco Gil con Maligno y con los otros grupos que tiene ahorita, que disculpen que no recuerdo el nombre, ¿no? Pero muy muy buen grupo, los escuché por ahí, no sé, un amigo me mandó un link y me dice, no, mira, esto es Marco, en su nuevo proyecto, tiene el nombre como que en español el grupo, pero las letras son en inglés, ¿no? Algo así. Y de Miguel Quiroga ya nunca volví a saber de él en el aspecto, sé que tiene una escuela de música hoy en día en San Pedro Garza García, Nuevo León, pero no sé qué otros proyectos haya continuado él como músico. Pero es muy buen baterista, siempre lo fue, estoy seguro que lo sigue siendo para que tenga una escuela de música. Entonces entra Miguel Quiroga, Marco Gil y Jesús Guzmán al grupo. Y pues fue una de las alineaciones más divertidas que he tenido, porque, o sea, muy diferentes, ¿no? En todos los aspectos que otras alineaciones que había habido en el grupo. Ellos más entusiastas, más ánimo, y tenían iniciativa de muchas cosas, y en fin, fueron muy buenos tiempos que nunca se me van a olvidar, porque pues fueron unos tiempos que pues batallé bastante para tener al grupo junto, era un problemón. Es que fue mucho lo que practicamos, ensayamos demasiado. Y de hecho Luis Martínez, que era como el baterista suplente, debido a que por si acaso Miguel Quiroga no podía, Luis Martínez iba a tocar. Y Luis, gracias a él, ¿no? Que pudimos estar ensayando ahí en sus propiedades, ¿no? Que tiene unas propiedades debido a los papás, que creo que la abuela acaba de fallecer, y estábamos usando esa casa, un casón viejo, un casón viejo, súper bien, mucho espacio, y no molestábamos a nadie. O creo que sí, pero checábamos las horas en las cuales no molestáramos a nadie. Y lamentablemente Luis Martínez no podía dedicarle el tiempo, no sé qué le estaba pasando, que no se podía enfocar. Miguel Quiroga era quien era en realidad el baterista del grupo, al menos el 80% del tiempo. Ensayábamos con Luis Martínez todas las veces que ensayábamos de hecho ensayábamos más con Luis que con Miguel Quiroga. El problema era de que con Luis hacíamos más jams que nada. Ahí sí lo hacía muy bien, tocaba bien la batería para eso. Pero ya a la hora de enfocarnos de canciones ya hechas como son, era un problema que se le olvidaba esto o aquello o algo siempre. Ya por fin, que sí supo hacer las canciones hasta el 94, se tardó como un año para aprenderse bien, y lo hizo muy muy bien. Ya para el último concierto, que fue en septiembre de 1994, que ya nos despedimos, ya como quien dice, como el toxo de lo más mórbido de la realidad, ahí terminó para siempre. Fue un concierto en la Monumental Monterrey, fue bastante gente, y yo en esos días yo ya no quería saber nada del grupo, pues no había dejado, no se cumplieron muchos objetivos que nos habían prometido en la compañía. También fue por falta de profesionalismo de ambos lados, tanto mío como de ellos, y encima que el grupo yo no lo podía mantener junto, era un problema, ¿no? Fuimos a tocar a Los Ángeles, California, y recuerdo que fue un problema no para poder mantener el grupo junto ya para esas fechas, que fue septiembre también. Fuimos en septiembre del 94, y luego ya a finales de septiembre, eso fue en inicios de septiembre, tocamos, no recuerdo el día que tocamos de septiembre, como el 5 de septiembre
No, como a finales de septiembre, perdón. Y el concierto último de Monterrey en la Monumental fue en noviembre de 1994. Eh, Total, Luis Martínez es quien toca la batería ahí. Y Miguel, su último concierto con Toxodet fue en Los Ángeles, California. Y que fue un concierto muy extraño, ¿no? O sea, había gente y todo, pero no había tanta gente. Y eso que estábamos abriéndole a Rata Blanca, y que es un grupo súper conocido y todo, pero pues es que ahí nosotros no quedábamos. Siempre en ese tiempo la compañía no sabía bien dónde meternos a tocar, porque pues éramos death metal, un metal muy extraño. En realidad el concierto de Los Ángeles era un sonidazo, un sonido excelente. Toqué con un amplificador Soldano, que era de los de Rata Blanca. Se escuchaba súper bien. Nunca había tocado yo con algo así, una potencia increíble, parecido al Marshall, pero un poquito mejor que Marshall. Para mí el Soldano mucho mejor que Marshall. Igual los amplificadores Rivera, mucho mejor que Marshall. Marshall está buenísimo, no me malinterpreten. Me encanta Marshall, tuve Marshall también. Pero esos amplificadores, esas compañías tienen algo, un crispy extra, tienen algo extra que el Marshall sí lo puede tener si sabes ahí moverle bien, pero no sé cómo explicarlo. Yo prefiero esos amplificadores, así un Soldano o un Rivera en el caso de amplificación americana. Hay tantas marcas hoy en día que no son conocidas o que se están haciendo conocidas que están buenísimos y no es tan caro. Pero bueno, ya me salí de tema. Total, como les digo, fue un tiempo en el cual nos llevamos súper bien, pero muy difícil de mantener esa alineación juntos, muy difícil. Yo en realidad quería que Luis Martínez tocara con nosotros todo el tiempo, pero no se podía debido a que, como les digo, le tomó un año entero aprenderse las canciones. Y ese es un problemón, ¿verdad? Para estar como grupo, estar ahí esperando, ¿no? Y entiendo, pues la batería de Javier Villarreal no es tan simple, es una batería bastante técnica, y en ese entonces pues el que lo pudo hacer fue Miguel Quiroga, y como repito es lo que hay de material en vivo con ellos. Entonces, ya estando así los finales de esos periodos de tiempo de entre el 93 y 94, que ya fue como quien dice ya la decadencia del grupo en general. O sea, estuvimos tocando aquí y allá, ¿no? En la televisión y algunos conciertos que la compañía organizaba. Pero como era un tiempo nuevo para esto, ya la gente ya no nos escuchaban tanto, entre comillas. Apenas estaba de moda empezando o el black metal o el metal así como Pantera, era lo que estaba de moda, ¿no? Así como yo le llamo ese rap metal, así estilo Pantera, ese estilo de grupos que iniciaron ese estilo de sonido. No tiene nada de malo, ¿no? El rap, ¿no? De antes, pero ahorita esa mierda de hip hop y todo eso a mí no me gusta nada, de que reggaetón, eso me cago en ello, en fin. Total, entonces estaba eso de rap metal, estilo Pantera, así como que un fenómeno mundial. Y el black metal estaba empezando, el black metal de los noventas, ¿no? Porque ese no tenía nada que ver con el black metal de verdad, ¿no? Entonces, y con unas ideas bien estúpidas y, o sea, que ya pasó el tiempo, ya todo el mundo podemos ver, ¿no? Que fue un tiempo de pura estupidez, ¿no? Los noventas de black metal, honestamente, ¿no? O sea, porque no llegó a ningún lado, ¿no? Fue, según ellos, muy malos ahí entre todos y... O sea, la pura estupidez, de puro odio, como cualquier otra cosa, como cualquier otro tipo de competencia cualquier tipo de giro, de lo que sea. Pero bueno, ese es tema para otro día. A mí en realidad me dio mucha risa, ¿no? Cuando sucedió todo eso, ¿no? Que uno que mata al otro de Mayhem y que no sé qué, y que... O sea, puro drama y absurdo y más que nada la gente estúpida, los disque black metaleiros, ¿no? Ahí, ¿no? Así de novelescos, como si fueran una puta novela, ¿no? Y siguiendo todos esas jaladas de puñetas, ¿no? Que muy buen músico, no lo voy a negar, el chavo ese de ese grupo, que ya ni me acuerdo cómo se llama, ese Vargs, quién sabe qué, quién sabe cómo se llama el grupo.
Muy buen músico, no lo voy a negar. Este, pero a mí ese estilo de disque black metal en esos años no me gustaba nada, esa es la verdad. No, a mí me gustaba Bathory. Si a esos vamos, o sea, con Bathory estuve feliz y Venom, por favor, eran mis favoritos, ¿no? Pero ese nuevo black metal no lo entendía, era como una especie, había grupos que sonaban parecido de noise metal, que así se le decía noise metal, que era más allá que el grind metal, era noise metal, y así cantaban, así como high pitch, así estilo black metal, y se escuchaba como el mentado black metal. Yo por eso cuando lo escuché dije, bueno, ¿y eso qué? Nada más porque ellos dicen que es black metal, no lo hace black metal, eso suena como grind o como ese mentado noise metal, que fue un tiempo que así se le decía, noise metal, ¿no? Que era así súper hecho bien rápido, ¿no? Y con vocales así de high pitch o altas así de gritos como de bruja y así se escuchaba, ¿no? Pero ya después ya entendí que tenían su armonía, ya salieron los escandinavos, ya con sus armonías de como de música clásica escandinava puesta en el metal, entiendo, ya después salió como el black metal atmosférico, ya fue donde cambió todo, pero bueno, eso es tema para otro día, que aún así pues, estamos hablando de esos años de los inicios de los 90, mediados de los 90, estamos hablando del 92 al 94, total, a lo que voy que fue difícil para la gente tragar el disco de Lo Más Mórbido de la Realidad. Muchos no nos aceptaban y se burlaban de nosotros, la raza supuesta, entre comillas, old school, ¿no? Así como que todo, que eso no, y que supuestamente era muy comercial y todo porque, y lo peor del caso de ese disco de Lo Más Mórbido de la Realidad, la portada. Esa portada nosotros nunca la pedimos, esa no es la portada de verdad. Por eso yo al sacar la reedición con la compañía esa ya de Campeche o Tabasco, ya no me acuerdo cómo se llaman, eh, Chaos Records, ¿no? O sea que sacamos la reedición de Lo Más Mórbido y luego que también lo sacó la compañía esa de la Ciudad de México, de American Line, que por cierto, pésimas copias, ¿no? En fin, Chaos Records hizo un muy buen trabajo. Lamentablemente ahí hubo unos malos entendidos debido a la larga distancia, pero súper bien, así que el chavo ese, el Víctor, me cayó muy bien todo con él, ¿no? Todo como trabajamos, cómo se sacaron los discos. Lamentablemente, repito, ahí hubo malos entendidos por la comunicación, pues todo por teléfono desde acá, algunas cosas yo no le entendí y algunas cosas él no me entendió también y bueno, ¿qué te puedes esperar? Era como una especie que querían que fuéramos exclusivos de esa compañía y yo no, yo estoy sacando los CDs contigo porque prefiero que los saque alguien a que me los pirateen, pero empezaron a salir propuestas y yo voy a aceptar propuestas porque si no las acepto me lo van a piratear y él no entendía esa parte, ¿no? Que dice, mira, como que lo van a piratear, mejor sacarlo, no, yo lo tengo que sacar como quiera, en fin, eso fue todo de mi parte, yo no era por ganar más o nada, para mí entre más se distribuyera mi música, más copias se hubiera, era mejor, porque más gente nos iba a escuchar. Lo Más Mórbido de la Realidad fue juzgado de mala onda, de mala manera, debido a que mucha raza metalera, pues la portada bien estúpida, no, nada que ver con el metal, y ya con eso ya no atraías a la gente, no era una portada estúpida y me puedo entretener horas y horas hablando de ello porque no sirve de nada. Pero el disco salió, empezaron a imprimir ya las copias sin mi permiso. Créanme, yo me sentí, fue un caos real. Así me sentí que mi vida se hacía todo al revés, se volteó todo. ¿Cómo es posible que van a sacar esta portada? No me pidieron el permiso. De repente me llega la portada a la casa por correo y ya aquí están las copias imprimiéndose. Y yo, ¿qué? Y yo no por decirles que no ni nada, sino que no, ¿sabes qué? Hay que hacer otra portada completamente diferente. Yo no quiero eso ahí. Y bueno, ya pasó, ya no importa. La gente, como repito, en ese tiempo es lo que importa. Ahorita, por más que quiera yo corregir o hablar o explicar esto a quien sea, pues todo el mundo ya no importa, pues ya pasó, ya qué. Y por eso repito, la reedición que hice con Chaos Records
Puse yo en realidad unas nalgas, una mujer que me gusta, así de ese estilo. Es debido a que era la única foto original, que es mi foto, o sea que yo la tomé, que estaba más o menos del ángulo como en el ángulo de la portada original. Lo que tratamos de hacer fue que hubiera un match o una especie de que quedara, ¿no? O sea, que sí quedara con la portada original, unas nalgas, un cuerpo que como a mí me gusta a las mujeres, ¿no? He perdido, vamos a poner algo como a mí me gusta, ¿no? Y obviamente quitar al transvesti ese que está ahí, y no, o sea, no tengo yo nada en contra de la gente homosexual, ni gay, ni nada. Pero yo no quería eso en la portada porque nosotros no somos ellos, no somos nada de eso, nada que ver. Entonces fue por eso que yo me encabroné, que dije, bueno, todavía la chava ahí empinada, enseñando las nalgas, pues bueno. Pero ese hombre ahí, ¿qué? Entonces, o sea, llegamos a una conclusión que, bueno, pues aceptar las cosas que son. Esta compañía se está burlando de nosotros, se van a salir las cosas todas mal. Igual el video que salió en MTV, el audio fue intencionalmente arruinado. Así se escucha todo apagado y en mono, o todo mal. O sea, todo mal, intencionalmente que se escuchara mal para que la gente no se sintiera atraída al grupo. Una onda así de destruirnos, ¿no? A mí nunca se me va a olvidar eso, ¿no? El maldito ese, un imbécil, ¿no? Que pues ya ni para qué hablar, ¿no? De esa gente ni mencionarlos, ni para qué mencionar, pero el disque director ahí de esa mierda de Culebra, un gran puñetas, honestamente, ¿no? No sabía la dirección, qué dirección darle al grupo, pues el grupo ya tenía dirección, no necesitábamos su dirección estúpida, ¿no? Un chavo muy ¿cómo se dice? Avaricioso, aborazado, un maldito hijo de puta en realidad, ¿no? Si lo volviera a ver le partiría la cara, honestamente, ¿no? Es esa gente que queda marcada para siempre, ¿no? Que si te vuelvo a ver en otra vida, te voy a cortar la cabeza, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otro día. Entonces, pues sí, el grupo se quemó, como quien dice, ya con esa portada estúpida que bueno, yo no quiero hablar de ello. Y tratamos de ignorarlo y continuar la existencia o coexistir con esos imbéciles de esa culebra, ¿no? En realidad, no tengo nada en contra de los grupos que estaban ahí, me refiero a la gente que dirigía la cosa ahí, ¿no? Puros, honestamente, gente que sin escrúpulos, que no les importas una mierda, no les importas nada, ¿no? Ellos nada más lo que les importa, como siempre, son las ventas, y fuera de las ventas, una actitud así como que te quieren imponer ellos sus mamadas como en cualquier otro trabajo, ¿no? Y yo no fui a dar ahí por necesidad, yo no, ni quería yo grabar ya de nuevo. Créanme, no quería yo grabar nada de Toxo. Yo no quería, ya quería enterrar Toxo para siempre. Hasta le puse Toxo Dead, así como Toxo muerto. Ya después de que ya vi que todo estaba decayendo y que nomás no, y que el disco del Mysteries About Life and Death fue un error, que no debería haber salido, que la grabación no es como en realidad debería haber sido, es como un demo mal grabado y bueno, en fin. Y ya después ya que me di cuenta que nosotros fuimos nada más lo del Fantasmas y que hasta ahí llegó la cosa, un demo y los conciertillos y hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Y ya lo demás es como un extra que a nadie le importó. Esa es la verdad. Al menos a nivel en México. En otras partes, pues lo poquito bueno que tienen los discos lo apreciaron un poquito más y agradezco bastante a gente de otras culturas, de otros países que pues nos escucharon, le dieron su tiempo, pero sí que a veces veo, voy a hacer esta crítica, que no quisiera hablar de ello, pero veo como países de Sudamérica se apoyan al menos en el internet y también se ven los conciertos, que se apoyan muchísimo entre ellos, y en especial veo eso en Brasil o en Colombia, ¿no? Con grupos que honestamente, grupos bien X, que no tienen nada especial, que pues tocan bien, pero no es nada especial, y tienen miles y miles o cientos de miles de seguidores. Y en México es una especie de orgullo, como que no, ellos son de esta área de México y por eso no nos caen bien, o muy desunido, es lo que veo hasta el día de hoy. Tenemos una cultura horrible en ese aspecto, de que no se apoyan las cosas bien.
de que sí hay apoyo de cierta manera, yo entiendo y agradezco a mucha gente que al menos en Monterrey a nivel local que dicen, que Toxoed, al menos en esos años en que el orgullo de México, el orgullo perdón, el orgullo norteño, el orgullo de Monterrey, en cuestión de metal, y les agradezco que nos mencionaran de esa manera, al menos en esos años. Yo entiendo que ahorita tiene que haber miles o digo, al menos docenas de grupos más que son el orgullo local. Pues hay cientos de buenísimos músicos hoy en día en Monterrey, honestamente, pero como nunca antes. Y buenísimas bandas, tienen unas producciones excelentes todos, esos hasta no porque mi hermano esté en Avatar, pero ese Avatar suena súper bien. Honestamente, son grupos que la gente debería escuchar un poco más. O Maligno también a nivel internacional, a pesar que ha hecho bastante marquillo, así le decimos Marquillo Marco, y todos los integrantes de ese grupo, que no nomás es él, han hecho muchísimo por promocionar ese grupo y llegar lo más lejos posible. Pues miren que han tocado tan lejos. Ellos me sobrepasaron, obviamente, ellos dos me sobrepasaron en horas de trabajo, de producción y todo ese rollo. Yo me dediqué a Toxoed Projects inmediatamente, ya acabando lo más mórbido de la realidad, y Toxoed Projects ha sido mi vida hasta el día de hoy, que no le dedico mucho tiempo, son puras improvisaciones, puras grabaciones, depende de cómo me sienta, a veces salen las cosas bien, otras veces no, y a veces toco con otra gente, con otros músicos, la mayoría soy yo solo, este, toco guitarras y bajos o sintetizadores o otros instrumentos, lo que sea, y a veces tengo amigos invitados músicos que cuando viajaba a Monterrey, pues invitaba a Israel Treviño a tocar el violín o la mandolina, a veces también la guitarra, y mi hermano Jesús Guzmán agregaba vocales. Fue con la gente que principalmente grabé, pero también ya después grabé otra vez con Luis Martínez, en el que fue el baterista para Lo Más Mórbido de la Realidad, también para el en vivo. Tocó para Toxoid Projects también, del proyecto del 2004, que está en Years and Decades Unknown, o años y décadas desconocidas, de Toxoid Projects, y que va a salir todavía en otros releases, o como se diga, más de Spotify muy pronto. Tiene sus carreras musicales súper avanzadas hoy el día también. Luis Martínez y mi hermano Jesús Guzmán, fuera que tiene Avatar, también está en este Planetary Orchestra, o algo así se llama el grupo, Orquesta Planetaria, algo así, de Luis Martínez. Son proyectos de él, que es muy parecido a Toxoid Projects de Experimental Stuff de los 90s, pero esto hasta los años 2010 o no sé, por ahí empezaron a grabar. Pero bueno, como repito, estamos ya en el futuro, el año 2022, casi por acabar. Yo estoy por acá en Alaska, está un frío de la mierda, está afuera como alrededor de menos 21 grados centígrados, ya empezó el frío extremo. Como quiera va a subir la próxima semana, ¿no? Que sube que a menos 10, a menos 8, menos 5. Pero normalmente aquí es así, siempre está que entre menos 12, menos 20. Ahorita ya menos 21 y va a seguir bajando. A veces llega hasta menos 30, menos 35 centígrados. Muchas gracias por escuchar. Y pues bueno, pues muchas gracias honestamente. Disculpen ahí mis críticas en general, si la gente se ofende o no, lo siento mucho. Nada que ver, no es mi intención. Estoy hablando solamente del pasado, y también hablo un poco acerca de los orgullos nacionales, o de el apoyo, la falta de apoyo en internet, me refiero, no en persona, en internet, de que sí se requiere un poco más de apoyo, ¿no? Como repito, o sea, tengo años con esta página de YouTube y muy poco apoyo, muy poca gente nos sigue, y gracias, ¿no? La poca gente que nos sigue, pero pienso que un poquito más gente estaría bien que nos escuchara, ¿no? Pues no entiendo por qué así son las cosas, ¿no? Por qué siempre nos tienen como que atrás, o como que ya no importa, o así, que dices, bueno, pues ahí está la música. Hay mucha música más que no han escuchado en Toxoid Projects que recomiendo escuchar, para aquellos que les gusta la música bizarra que he hecho y que he compuesto. Por favor, ahí chequenlo, no nomás soy yo solo, es con muchísimos músicos, como mi hermano Jesús Guzmán también ahí canta o toca la batería, junto con Israel Treviño en el bajo,
que repito, volvió a tocar el bajo. Me olvidé de eso, ¿no? Que también toca el bajo en algunos temas. Y Luis Martínez en la batería, José Luis Rodríguez, que digo el nombrecito, ¿no? Pero bueno, el Pepe Chihuahua en el bajo, muy buen bajista. Marco Gil en la batería. Antonio Romero en las vocales. Y también batería experimental. ¿Quién más? Mucha raza en general, ¿no? Ahí disculpen la raza que no me acuerdo ahorita. Pero mil gracias por escucharnos. Les agradezco bastante a todos. Un fuerte abrazo. Felices fiestas.